Este video corresponde a la clase del 1 de abril de 2020. Está destinada a estudiantes de la carrera Licenciatura en Enfermería que cursan en Neuquén, en la Universidad Nacional del Comahue. En esta clase haremos una revisión de contenidos gramaticales, es decir, adjetivos, preposiciones, adverbios, sustantivos, determinantes y verbos. La primera actividad corresponde a encontrar la categoría gramatical con su correspondiente definición. En una columna sobre la izquierda tendrán las distintas categorías gramaticales: sustantivo nombre, determinante, verbo, adjetivo, pronombre, adverbio y preposición. Y sobre el lado derecho, las definiciones desordenadas. Ustedes pueden hacer una pausa acá en el video, resolver la actividad y cuando terminen de mirar el video, pueden controlar la actividad con otro archivo en el que pondremos las respuestas. Tenemos 3 actividades para esta clase, ¿sí? Y las 3 estarán en ese archivo. Corresponde a saber la traducción del vocabulario que les vamos a dar y decir, a ver, a qué categoría corresponde cada una de las palabras que presentamos. Les aconsejamos que primero encuentren el significado de las palabras. Todas son palabras que en algún momento del cursado las van a encontrar más de una vez. Por lo tanto, es importante que las vayan reconociendo. Por ejemplo, la primera, large. Large quiere decir grande. Parece que quisiera decir otra cosa, pero no. Se traduce como grande. Esa palabra large, ¿qué será? Si fuera un sustantivo, le quedaría bien el artículo. ¿Puedo decir el grande, la grande, los grandes? No. Si fuese un verbo, se podría conjugar. Yo largue, él largue, tampoco. Si fuese un adjetivo, respondería a la pregunta ¿cómo es? ¿Cómo es grande? Sí, es un adjetivo. En la otra columna, la primera palabra, assessment. Assessment termina en ment. Más adelante vamos a ver que esa terminación nos va a dar una pista para saber qué tipo de palabra es. Pero por el momento vamos a ver con su significado. Quiere decir evaluación o valoración. Si es un sustantivo, le quedaría bien el artículo, la evaluación, la valoración. Y sí, le va bien, es un sustantivo. Todas las palabras en castellano que terminan en ción, valoración, evaluación u otras, solución, revolución, son sustantivos. En inglés también pasa lo mismo con las palabras que terminan en ment. Siguen así con las palabras de ambas columnas y después lo corrigen en el archivo que les mencionamos. ¿Para qué nos sirve reconocer las clases de palabras en una oración? Y nos sirven para ver cómo funciona el lenguaje y, por ende, para comprender el texto. Nos preparamos reconociendo esas palabras, teniendo ya un bagaje de vocabulario que conocemos en inglés, podemos ser más fluidos en la comprensión de ese texto, en la lectura. Y también nos podemos preparar de antemano. Por ejemplo, si vamos a leer un texto que es la descripción de la unidad sanitaria, seguramente vamos a encontrar muchos sustantivos y adjetivos, ¿sí? Por ejemplo, las partes de la unidad sanitaria, el número de salas que tiene, las distintas ramas que se tratan ahí, que se atienden.
y adjetivos sobre distintos aspectos de esa unidad. Los verbos que van a aparecer van a ser para eso, para describir. Entonces van a ser es, tiene, hay, parece, cuenta con, por ejemplo. En cambio, si tenemos un texto y ese texto ya desde el título vemos que se refiere a la rutina de los trabajadores de un hospital, por ejemplo el hospital regional, los verbos van a tener un lugar importante, porque se van a describir o se van a enumerar la cantidad de actividades que hacen estos trabajadores de la salud. Entonces dirán, controlan, atienden, asisten, suturan y demás. Otros verbos vamos a encontrar. De esta manera nos preparamos, pero para eso tenemos que reconocer y saber qué son las categorías gramaticales. En castellano que dice el centro de salud es muy pequeño. Bueno, una actividad que vamos a hacer va a consistir en identificar cada una de las palabras, a ver a qué clase de palabra corresponde. ¿De qué estamos hablando acá? Del centro, de un centro, ¿sí? Un determinado centro. Entonces, la palabra más importante es centro. Después hay otras palabras que nos van a decir qué tipo de centro es. Centro de educación, centro de recreación. De va a ser la preposición que me va a unir a ese centro con otro sustantivo, ¿sí? Para saber qué tipo de centro es. Salud, vimos, también es un sustantivo. O sea, tenemos dos sustantivos, centro y salud. Pero centro sería el más importante y salud está determinando, lo está calificando. Todo eso se llamaría frase nominal. Y la podemos distinguir rápidamente porque esta frase nominal empieza con un artículo. Esto no es una frase, es una oración. Por lo tanto, tiene un verbo. El verbo es, que en inglés corresponde al verbo to be y tenemos que ver si se traduce como es o como está, porque tanto el ser como estar corresponden a la misma palabra. En castellano tenemos separadas. Es el verbo. ¿Cómo es? Y seguro me va a decir que el centro de salud es y me va a dar un adjetivo para decir cómo es. Los adjetivos pueden estar enfatizados o modificados por otro tipo de palabras que se llaman adverbios. Muy, por ejemplo, es un adverbio. ¿Cómo es? ¿Es pequeño? No, es muy pequeño. Y pequeño sería el adjetivo. A la misma frase. Entonces acá vemos que tenemos un sustantivo, health, y después tenemos otro sustantivo, center. ¿Qué pasa acá? ¿Podemos decir la salud centro? No. Acá, en inglés, si tenemos dos sustantivos juntos, el último va a ser el más importante. Hablamos de un centro, va a ser el último sustantivo. Y para saber qué tipo de centro, el otro sustantivo va a estar adelante. Entonces tenemos que leer de derecha a izquierda. ¿Sí? O sea, tenemos que pensar, tenemos que traducir a esta frase nominal o sustantiva que está en inglés, de health center, tomar la última palabra, center, y decir el centro de salud. Una frase nominal en inglés, para saber dónde empieza, es posible identificarla si tiene un artículo, o sea, un determinante, ¿sí? Porque ahí vas a ver que ahí empieza la frase nominal. ¿Y dónde termina? Y esa frase nominal va a terminar donde empiece, por ejemplo, un verbo. Porque si yo tengo una frase en una oración, tengo que tener una frase sustantiva, un verbo y después otra cosa. El verbo ahí me marca el fin de esa frase nominal, the health center. El verbo is, como dijimos, podría traducirse como eso está. En este caso, habíamos dicho que era es. Very sería el adverbio, que en castellano
habíamos visto que era muy y small es el adjetivo. Bueno, ahora ustedes. Les vamos a dar frases en inglés, no oraciones, o sea, no se van a encontrar con verbos, y primero van a decir a qué categoría gramatical corresponde cada una de las palabras que la componen, y luego ver de la traducción, que va a estar sobre la derecha, cuál sería la traducción de cada una de esas frases en inglés. Entonces tenemos esta primera frase, 2, 3, 4 frases. Y del otro lado tenemos 4 traducciones. Detienen el video, resuelven esta actividad, se fijan primero en las categorías o en las clases de palabras en inglés, no en castellano, solamente de la parte que está a la izquierda, se fijan las categorías de cada una de esas palabras. Si hay alguna que no conocían, la pueden anotar en su glosario. Si hay alguna que no conocían, pero que cuando la leen es muy fácil de saber qué quiere decir, como por ejemplo satisfaction o expectation, no es necesario que las anoten en sus glosarios, y luego observan las traducciones, ven cuál corresponde a cuál y analizan a ver cómo fueron leídas esas traducciones. Les voy a decir una palabrita que no vimos su categoría o su clase de palabra, qué clase de palabra es, que es la palabra and. ¿Sí? La palabra and es una conjunción, pero ocuparía el mismo lugar que las preposiciones, ¿sí? Está separando distintos sustantivos. Bueno, esto ha sido todo para la clase del 1 de abril y cualquier duda, consulten por el foro o también, como les dimos, el horario de consulta en una sala virtual. Nos vemos la semana que viene.